Imagina poder controlar la fuerza invisible del magnetismo, con solo pulsar un interruptor, poder encender y apagar un imán a voluntad. Eso precisamente es lo que hace un electroimán, una invención que, aunque parezca simple, ha cambiado por completo nuestra forma de vivir. Desde los motores eléctricos y los altavoces, hasta los trenes de levitación magnética o los hospitales modernos, los electroimanes están presentes en todas partes. Hoy conoceremos su historia, su funcionamiento y su enorme importancia en la ciencia y en la tecnología actual. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán que funciona con la electricidad. A diferencia de los imanes naturales o permanentes, su poder magnético aparece solo cuando circula una corriente eléctrica a través de un cable conductor enrollado, normalmente sobre un núcleo de hierro. En cuanto se corta la corriente, el campo magnético desaparece. Esa capacidad de controlarlo a voluntad lo convierte en una herramienta increíblemente útil. En su esencia, un electroimán transforma energía eléctrica en energía magnética, y esa energía es la base de gran parte de la tecnología moderna. Para entender cómo funciona, primero debemos recordar algo fundamental. Cuando una corriente eléctrica circula por un cable, se genera a su alrededor un campo magnético. Este fenómeno fue descubierto a principios del siglo XIX por Hans Christian Ørsted, quien observó que una aguja magnética se movía al acercarle un cable por el que pasaba una corriente. A partir de ese momento, los científicos comprendieron que la electricidad y el magnetismo estaban íntimamente relacionados. Si enrollamos ese cable en forma de espiral, lo que llamamos una bobina o solenoide, los campos magnéticos de cada vuelta se suman, formando un campo magnético más fuerte y concentrado. Y si en el centro colocamos un material ferromagnético como el hierro dulce, los átomos del hierro se alinean con ese campo y lo amplifican aún más. Así, el electroimán puede levantar objetos metálicos, accionar mecanismos o generar movimientos en motores eléctricos. El primer electroimán fue creado en 1825 por el físico británico William Sturgeon. Sturgeon descubrió que si enrollaba un cable alrededor de una barra de hierro y hacía pasar corriente, esa barra se convertía temporalmente en un imán. Su primer prototipo podía levantar objetos 20 veces más pesados que su propio peso. Más adelante, el científico estadounidense Joseph Henry mejoró el diseño añadiendo más vueltas de cable, aumentando considerablemente su potencia. Y poco después, Michael Faraday llevó la idea aún más lejos, sentando las bases del electromagnetismo moderno y de los motores eléctricos. Gracias a ellos, el principio del electroimán se convirtió en la piedra angular de la revolución eléctrica del siglo XIX. Los electroimanes pueden clasificarse según su diseño y aplicación: de corriente continua DC, usados en relés, cerraduras magnéticas y dispositivos electrónicos; de corriente alterna AC, utilizados en transformadores y motores eléctricos; y en superconductores, operan a temperaturas cercanas al cero absoluto sin resistencia eléctrica. Son los que se usan en aceleradores de partículas, trenes de levitación y resonancias magnéticas. Los electroimanes superconductores pueden generar campos de más de 20 teslas, cuando el campo magnético terrestre apenas llega a los 0,00005 teslas, una diferencia colosal. Puede que no lo veamos, pero los electroimanes están en casi todo lo que usamos, por ejemplo en los motores eléctricos. Los electroimanes hacen girar un eje al interactuar con campos magnéticos opuestos. Sin ellos no tendríamos ventiladores, coches eléctricos ni electrodomésticos modernos. En los altavoces y auriculares, un pequeño electroimán transforma la corriente eléctrica en movimiento, haciendo vibrar una membrana que genera el sonido que escuchamos. En los trenes de levitación magnética, enormes electroimanes crean campos magnéticos que repelen al tren de las vías, permitiendo que flote y se desplace a más de 600 km/h sin fricción. En los hospitales, las máquinas de resonancia magnética utilizan potentes electroimanes para alinear los átomos del cuerpo humano y crear imágenes detalladas del interior sin cirugía. En la industria de reciclaje, gigantescos electroimanes levantan toneladas de chatarra metálica con solo presionar un botón. En astrofísica, incluso los campos de los púlsares, estrellas de neutrones con magnetismos y miles de millones de veces más intensos que el terrestre, se estudian bajo el mismo principio. En todos estos casos, el principio es el mismo: controlar el magnetismo mediante la electricidad. El descubrimiento del electroimán abrió la puerta al estudio del electromagnetismo, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. La electricidad y el magnetismo, que antes se creían fenómenos separados, resultaron ser dos manifestaciones de la misma fuerza, el campo electromagnético. El físico James Clerk Maxwell, en el siglo XIX, formuló las famosas ecuaciones de Maxwell, que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y se influyen entre sí. Sin esas ecuaciones no existiría ni la radio, ni los ordenadores, ni Internet. El electroimán, en este contexto, es una de las formas más claras de ver el principio de la acción. Cuando el corriente fluye, el campo aparece; cuando se corta, desaparece, una danza perfecta entre carga y campo.
Los avances en el electromagnetismo no se detienen. En la actualidad, los electroimanes son herramientas esenciales en laboratorios de física, por ejemplo en el CERN, que hicimos un vídeo sobre ello. Los electroimanes superconductores guían partículas subatómicas a velocidades cercanas a la luz dentro del gran colisionador de hadrones. En el futuro, los electroimanes superconductores serán aún más potentes y eficientes, capaces de crear campos inmensos sin perder energía. Estos avances no solo mejorarán los trenes de levitación, sino también los sistemas de almacenamiento energético y la medicina. Podríamos decir que el electroimán no solo mueve objetos, mueve el progreso humano. Pocas veces una idea tan simple ha tenido un impacto tan grande. El electroimán nos enseña que, detrás de lo invisible, hay fuerzas que gobiernan nuestro mundo, fuerzas que, cuando aprendemos a comprenderlas, pueden servirnos para construir, crear y transformar. De un simple alambre enrollado y una chispa de corriente nació una de las invenciones más poderosas de la historia de la ciencia, y su magia sigue viva cada vez que enciendes una lámpara, escuchas música o te subes a un tren. Y para cerrar, aquí tenéis algunas curiosidades fascinantes de los electroimanes. El electroimán más potente jamás construido puede generar un campo magnético de 45 teslas, más de 900 veces el campo magnético de la Tierra. En el CERN, los electroimanes superconductores trabajan a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273 grados. ¡Qué frío! En el siglo XIX se usaban electroimanes en los primeros telégrafos, permitiendo la comunicación a larga distancia. Algunos animales, como las anguilas eléctricas, producen campos electromagnéticos naturales para cazar u orientarse. Y sin los principios del electroimán, la electricidad moderna tal como la conocemos simplemente no existiría. De una simple bobina nació la revolución eléctrica. El electroimán no solo nos enseñó a dominar fuerzas invisibles, sino también a comprender la armonía entre la electricidad, magnetismo y energía. Es el recordatorio de que en la ciencia las ideas más poderosas pueden nacer de los experimentos más simples. Así que la próxima vez que escuches un altavoz, mires una grúa levantar toneladas de metal o te vayan a hacer una resonancia, recuerda, todo esto ocurre gracias a una idea brillante nacida hace casi 200 años. El electroimán, la fuerza invisible que mueve el mundo. Pero bueno, ¿qué pensabais? ¿Que aquí se terminaba el vídeo? No. Bueno, he hecho un electroimán, sí. Digo, venga, voy a hacerlo, ¿por qué no? Ya que vamos a hablar de él y mola tanto, pues voy a hacer uno. Así que bueno, os dejo el videito y espero que os guste. No ha quedado tan impactante como pensaba, pero yo creo que ha quedado bastante chulo. Dentro vídeo. Bueno, vistachines, aquí tenemos lo necesario para hacer el electroimán. Primero de todo, un cable. Tenemos un cable. Bueno, este interruptor lo vamos a utilizar para darle un poco más chulo el vídeo, ¿no? Para que quede un poco más intuitivo. Y bueno, así cuando le demos se encenderá o se apagará. Una pila, que esta no será porque está desgastada, pero bueno, una parecida. Y bueno, acordaos que depende la intensidad que tenga, pues bueno, pues tendrá mayor alcance el electroimán y por lo tanto mayor fuerza. También necesitamos una bobina. En este caso vamos a utilizar esta, que es más pequeña, y para este vídeo, bueno, por ahora sirve, que la desenredaremos y la enredaremos en un tornillo de hierro. Y aquí tenemos otra, que bueno, que esta la utilizamos para otro vídeo más futuro, que es, bueno, pues mucho más grande, pesa bastante, ya lo puedo ir diciendo, y claro, esta tendría más potencia al dar más vueltas. Luego os explicaré cuál es la fórmula para saber qué potencia tiene el electroimán, y dependerá de las vueltas que le des y de la potencia de la pila que pongas. Bueno, vistachines, lo que vamos a hacer hoy realmente es un campo magnético generado por un solenoide. De esta forma, este será más o menos una representación gráfica de lo que vamos a hacer. Este será nuestro cable de cobre, ¿vale? Enrollado muchas veces, y aquí este será nuestro tornillo de hierro. De esta forma, el campo magnético, ¿vale? Sería el número de vueltas que le damos a lo que es al hierro con el cable, una constante que es nu, que realmente, bueno, se puede omitir, por la intensidad, que serían amperios, que es la I, partido de la longitud que le vamos a dar vueltas en el tornillo. Y de esta forma sabríamos cuál es nuestro campo magnético. Vale, vistachino, ya lo tenemos, ya les hemos enrollado 61 vueltas, luego mediremos a ver la longitud, y tenemos entonces ya enrollado el cable con el tornillo de hierro. Luego tenemos el cable que hay que ponerle el polo positivo al polo positivo, polo negativo, da un poquito igual eso, y luego a la pila. Y entre medias pondremos lo que es el interruptor. Y luego ya, pues ya estaría hecho el electroimán.
ya tenemos el cable bien puesto, el cable ya pelado por los dos lados. Ahora en el interruptor tenemos que abrirlo, vamos a engancharlo. Bueno, tenemos que cortar por aquí por medio y luego ya pues enchufarlo a la pila y a ver qué sucede. Vale, lo que hemos hecho ha sido hacerle un corte aquí en la mitad, sacar un cable para ahora meterlo al interruptor. Así que lo que tenemos que hacer es abrir el interruptor y cuando lo abramos pues meteremos el cable y así hará de contacto y cuando le demos al botón se encenderá y o apagará, depende de lo que queramos. Entonces iría el primer cable por aquí, a la primera entrada esta, ahí, y lo apretaríamos. Ahí. Y ahora pondríamos el siguiente, que es en el lado contrario, bien hacia adentro para que se quede bien apretado y no se salga, y ya estaría enchufado. Ya volveríamos a poner estos tornillos aquí en cada lado para que se sujete y la cabecilla ya estaría hecho. Así estaría terminado. Está perfecto, está enganchado por los dos lados y ya solo falta enchufarlo a la batería y al electroimán. Y ahora vamos a enchufar aquí, porque esta vez no lo vamos a soldar. Ya cuando tengamos una batería más fuerte lo soldaremos y quedará todo mejor. Así que enredamos el positivo con el que sea, porque da igual, y luego el negativo. Ahí. Y primeramente lo que hemos sido también ha sido calentar un poco el cobre del electroimán este y rasparlo para que haga mejor conexión. Y ahora solo faltaría, ¿lo veis? Ya están conectados los dos. Y ahora luego con estos dos enchufaremos la batería. Vale, bueno, lo hemos probado y no, a ver, funciona, pero tiene muy poca potencia la pila. Entonces al tener poca potencia, pues no, si os dais cuenta, no, ¿lo ves? Funciona ahí un poco, ¿lo ves? Ahí, pero no llega a lo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger un cable normal de móvil que le hemos pelado de aquí y vamos a enchufarlo a la corriente y al cable. Y a ver si esto, pues, bueno, pues si tiene más potencia y para que se vea mucho mejor, porque esto al no tener potencia, pues no tiene casi campo magnético. Nos hemos fijado y este, si os dais cuenta, tiene 2 amperios. Tiene que 0,8 amperios más que el anterior, o sea que algo se tiene que notar. Tenemos el cable y ahora vamos a conectar el del cargador, ¿vale? A ver si el cámara se aleja un poquito, alejando un poco más para... Ahí, vale. Así que vamos a conectar esto. Un poquito igual en qué polo. Y ahora sí que hay que tener luego después cuidado porque lo vamos a enchufar a la red. Y ahí, aunque bueno, no sea del todo peligroso, pero sí nos puede dar una descarga que hay que tener cuidado. Así que así estaría. A ver, ya lo tenemos enchufado como lo hemos enseñado antes. Acércalo un poco para que se vea. Ahí, ¿vale? Vete para atrás. Ahí, vale. Entonces, vamos a enchufarlo aquí a la red. A ver qué tal. Ahí estaría. Vamos a ver qué tal. Muy importante que no se toquen los cables porque si no, no funciona, ¿vale? Si se tocan, no funciona nada. Vale, apunta aquí. Se ve ahí bien. Vale. Ahora mismo mirar. Toma ya. Ole. Y mira, lo apago. Y se deberá caer. A ver, mira, ahora ya no funciona. Ah, pues sí. Se ha imantado. Ah, pues se ha podido imantar, claro. Se ha imantado con la fuerza de la que le hemos metido. Ella misma se ha imantado. Ahí, mirad. A ver si se pueden los dos. Es un poco difícil.
Mira, 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 mira. ¡Ole! Lo hemos conseguido. Así que ya veis, es fácil hacer un electroimán, no es nada complicado. Y bueno, ya cuando consigamos una batería más grande y tenemos la bobina que os hemos enseñado con esa, que es mucho más larga, pues podemos hacer cosas más chulas. Así que bueno, hasta el próximo vídeo, pistachines. ¡Adiós! Vale, primero de todo, que se me ha olvidado explicaroslo, es que el campo magnético, ¿vale? Cuando se crea un campo magnético cuando metís una carga, ¿vale? No carga, sino una pila, una electricidad, por ejemplo, a un trozo de cobre, ¿vale? Y aquí se genera un campo magnético así, ¿vale? Este es el campo magnético, ¿vale? No sé si lo veréis. Sería esto, ¿vale? Esto sería un cable de cobre y este sería el campo magnético, así, iría dando vueltas así. ¿Por qué? Porque el cable, la electricidad iría hacia arriba. Si fuera hacia abajo, pues iría al contrario, iría así, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué os iba a decir? Lo que os he dicho antes de la NU es 4pi por 10 a la menos 7, ¿vale? Entonces vamos a hacer un cálculo rápido. Nosotros tenemos un solenoide, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestro solenoide. Estos son el número de vueltas, que hemos dicho que eran 61. Este es el hierro, ¿vale? Esto sería aquí. Estos son alrededor de unos 4 o 5 centímetros. Vamos a poner 5. Y vamos a hacer el cálculo, porque hemos dicho que el cable este tiene 2 amperios, que es la intensidad. Entonces ya lo tendríamos todo. Voy a despreciar lo que es la constante, ¿vale? El número de vueltas que son, vamos a decir, son 61 vueltas. Por la intensidad que hemos dicho que eran 2, ¿vale? Entre la longitud que eran 5. Entonces se nos queda un campo que son 24,4 teslas. Y ese sería el campo magnético que hemos generado. Es poco porque es poca intensidad lo que tiene. Entonces, bueno, sí es verdad que en cuanto tenga más intensidad, obviamente tendrá un campo mayor, ¿vale? A mayor intensidad, campo mayor. Claro, si lo hubiéramos hecho más largo, ¿vale? Si lo hubiéramos dado más vueltas hasta aquí, por ejemplo, hasta todo esto, se reduciría bastante el campo, ¿vale? Porque lo dividiríamos por un número mayor. Y si hubiéramos dado más vueltas, pues lo mismo, más campo magnético. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, con la ayuda de mi padre. Y bueno, espero que os haya gustado. La verdad que no lo hemos currado los dos. Ha sido un poco de risas, un poco de todo, porque no salía bien porque tenía poca potencia la pila y no sabíamos qué hacer. Así que bueno, hemos inventado esto y bueno, ha funcionado. Así que bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, pistachines. ¡Adiós!